Bienvenidos. Esto será un descenso lúcido y brutal al sótano de la condición humana, al rincón incómodo donde la verdad no se debe negociar. Escúchalo bien, porque esto no es una clase de autoayuda. Esto no es un reel de Instagram con música de fondo. Y si estás buscando una frase bonita para seguir justificando tu estancamiento, cierra este video ahora mismo. Este es un descenso lúcido y despiadado al núcleo de tu esclavitud emocional. A la raíz de tu ansiedad, de tu dependencia, de tu vacío. Y sí, tiene un nombre, apego. Pero no hablo del apego como lo explican los coaches de TikTok. Hablo del apego como una forma moderna de servidumbre voluntaria. Hablo de que estás agarrado a personas, trabajos, hábitos, expectativas y recuerdos. Que ya no solo no te sirven, te están pudriendo por dentro. Y mientras estás llorando por lo que perdiste, la vida te está esperando al otro lado del fuego. Pero no te lo va a regalar. Porque hay una regla que Maquiavelo entendió antes que todos. Nada grande puede construirse mientras estés encadenado. Y tú, sí, tú que estás escuchando esto, estás encadenado a cosas que no tienen futuro, y lo sabes. Te aferras a una pareja que ya no te ama, y lo sabes, ya no te ama. A una rutina que ya no te eleva. A una versión de ti mismo que ya no es. A una paz que no es tuya, que depende de que todo salga bien. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Que tú lo sabes. Pero no quieres hacer nada. Porque te enseñaron a aguantar, no a soltar. A resistir, no a trascender. A mendigar, no a generar valor. Todo lo que deseas está al otro lado de lo que te da miedo dejar. Pero no lo vas a recibir mientras sigas ocupando el lugar de alguien que ya no existe. Este documental no es para que te entretengas. Es para que te despiertes. Porque te lo aseguro. Ningún Maquiavelo actual sobrevive aferrado llorando como un niño. Y ningún ser libre se convierte en esclavo de su deseo. Bienvenido a las enseñanzas más filosas que vas a encontrar en Internet. Basadas en la vida de uno de los pensadores más malinterpretados de la historia. Maquiavelo no te va a hablar de cómo sanar. Te va a enseñar a gobernarte. Y a soltar, como un estratega. No como una víctima. Es necesario decir, que para entender a Maquiavelo no alcanza con citar frases sueltas. No es suficiente repetir que el fin justifica los medios como si fuera un mantra sin contexto. Comprender a Maquiavelo es desmenuzar su vida, su época y su mente, enseñanza por enseñanza. Hecho por hecho. Sin filtros. Sin moralismos. Por eso este no será un documental común. Será una disección en divididas en enseñanzas. Sean más que bienvenidos, sean despertados. Comencemos pues con la enseñanza 1. Nada grande se construye aferrado a lo que te encadena. Maquiavelo fue torturado, desterrado, humillado. Perdió su cargo, su prestigio, su patria. ¿Y qué hizo? Soltó el poder, para estudiarlo. Se retiró al campo y escribió El Príncipe, no desde el odio, sino desde la lucidez. Desde la brutal claridad de quien entiende que no se gobierna sin perder algo primero. Él dijo: los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Todos ven lo que pareces, pocos comprenden lo que eres. ¿Y tú? ¿Quieres saber por qué no tienes lo que deseas? Porque estás aferrado a lo que más te debilita. Y lo más trágico es que te crees que eso es amor, lealtad o paciencia. Cuando en realidad, es miedo, necesidad y apego. Maquiavelo lo dijo sin rodeos: el que quiera mandar no puede permitirse llorar por lo que pierde. Pero tú, sí, tú, continúas llorando por una persona que te ignora. Por una rutina que te mata en cuotas. Por un lugar que ya no es tuyo, pero que no te animas a soltar, porque piensas que sin eso te vas a quedar con las manos vacías. ¿Te digo una verdad que no quieres escuchar? Todo lo que anhelas está del otro lado de lo que no sueltas. Pero no llega, porque no hay espacio. No hay espacio para la libertad cuando dormís con la ansiedad. No hay espacio para lo nuevo cuando estás encadenado a lo viejo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para soltar? ¿Un último mensaje que nunca llega? ¿Una disculpa que no viene? ¿Un cambio milagroso en una realidad que ya te demostró 1000 veces que no va a mejorar?
Soltar no es debilidad. Es estrategia. Es podar el árbol para que dé fruto. Es cerrar una puerta que chirría hace años, para abrir otra que tiene silencio y poder. El que no suelta, se oxida. El que no suelta, se enferma. El que no suelta, se convierte en rehén de su propia historia. Y el que suelta, comienza a escribir otra. Enseñanza 2. El que no se gobierna a sí mismo, no tiene derecho a gobernar nada. Maquiavelo observó a César Borgia, un hombre sin frenos morales, pero con un dominio absoluto de su carácter. Lo admiró por eso. No porque fuera bueno, sino porque era eficaz. Gobernaba porque no se traicionaba a sí mismo. No hacía berrinches, no mendigaba atención, no reaccionaba como niño ante el caos. Tenía un plan. Y lo ejecutaba con sangre fría. Maquiavelo dijo: un príncipe prudente debe preferir rodearse de hombres sabios y valientes, no de aduladores y débiles. ¿Y tú? Quieres controlar tu vida, tu destino, tu entorno. Pero no puedes ni controlar tus impulsos. Vives de enojo en enojo, de ansiedad en ansiedad. Tu día lo determina un mensaje que no llegó, una reacción que no obtuviste, una validación que no apareció. Y después te preguntas por qué no logras avanzar. Maquiavelo no hablaba de moral, hablaba de poder. Y el primer poder real no es sobre el otro. Es sobre ti mismo. Si tu mente es un campo de batalla sin disciplina, eres un esclavo elegante. Vestido con ropa moderna, sí, pero manejado por las emociones como un títere roto. ¿Y tú? Quieres controlar tu vida, tu destino, tu entorno. Pero no puedes ni controlar tus impulsos. Vives de enojo en enojo, de ansiedad en ansiedad. Tu día lo determina un mensaje que no llegó, una reacción que no obtuviste, una validación que no apareció. Y después te preguntas por qué no logras avanzar. Maquiavelo no hablaba de moral, hablaba de poder. Y el primer poder real no es sobre el otro. Es sobre ti mismo. Si tu mente es un campo de batalla sin disciplina, eres un esclavo elegante. Vestido con ropa moderna, sí, pero manejado por las emociones como un títere roto. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando las cosas no salen como quieres? ¿Te quejas? ¿Publicas indirectas en redes? ¿Rompes cosas? Si no puedes dominar tus emociones más básicas, eres presa fácil para cualquiera que sí pueda hacerlo. Tu jefe, tu pareja, tu entorno, tus vicios. No necesitas más motivación. Necesitas autocontrol. No necesitas que la vida sea más fácil. Necesitas ser más firme. Deja de culpar a lo que está afuera por lo que no entrenaste adentro. No eres libre si no logras ser dueño de tus actos. No gobiernas si no te sabes gobernar. No hables de respeto si no sabes respetarte. No exijas orden si vives en el caos. Tu reino empieza en tu mente. Y si está en ruinas, reconstruye. O alguien más lo va a conquistar. Enseñanza 3. La falta te vuelve manipulable. Si no la gobiernas, te gobierna. En El Príncipe, Maquiavelo analiza cómo los líderes caen cuando dependen demasiado de algo que es externo. Apoyo extranjero, ejércitos mercenarios, favores de otros. La dependencia es debilidad. Y toda debilidad es una rendija por donde entra el caos. Maquiavelo señaló: un príncipe sabio evita depender de la voluntad de otros. ¿Por qué no puedes soltar a esa persona que te lastima? Porque le diste el poder de llenar tu falta. ¿Por qué sigues en un trabajo que odias? Porque piensas que sin él no vales nada. ¿Por qué finges ser alguien que no eres? Porque tienes miedo de que, siendo tú, no te elijan. La falta es el verdadero tirano. Un tirano que no cesa, un tirano emocional. No es tu pareja. No es tu jefe. No es tu pasado. Es ese vacío interno al que obedeces como un súbdito obediente. Esclavo necesitado. Y hasta que no lo reconozcas, vas a vivir como esclavo con disfraz de libre. El que gobierna su falta, gobierna su destino. El que la niega, será dominado por cualquiera que la vea. Maquiavelo lo sabía bien,
el mundo no está lleno de almas bondadosas. Está lleno de estrategas que viven de los que no se conocen a sí mismos. ¿Quieres poder real? Entonces convertí tu falta en fuego, no en una excusa. Antes de seguir, si llegaste hasta acá, no es casualidad. Estás buscando algo. Una verdad. Un arma. Este canal no es entretenimiento. Es entrenamiento mental. ¿Ya te suscribiste? Porque si no lo haces, el algoritmo va a seguir alimentándote con basura que te vuelve más débil. Acá no venís a distraerte, venís a despertar. Así que déjanos tu like, activa la campana y comenta qué verdad te golpeó más hasta ahora. Ahora sí, volvamos a lo que nadie más se atreve a decir. Enseñanza 4. El hambre del alma se disfraza de deseo, pero nace de la falta. Maquiavelo escribió en una de sus cartas privadas a Francesco Vettori: la necesidad hace a los hombres valientes, pero el deseo los vuelve esclavos. ¿Y tú? ¿Cuántas decisiones tomaste por miedo a quedarte solo? ¿Cuántos acuerdos hiciste con tu propia dignidad solo para sentirte querido? Maquiavelo diría: mientras sigas deseando desde la carencia, vas a vivir negociando tu valor. Y el poder, el verdadero, no se negocia. Se ejerce. ¿Quieres saber por qué vives corriendo detrás de todo lo que brilla? Porque te enseñaron que estar vacío es un defecto. Te vendieron que el dolor es debilidad y que el silencio es fracaso. Pero Maquiavelo lo sabía. El deseo no es más que una coartada refinada de la carencia. Lo que quieres con desesperación, no lo quieres por necesidad. Lo quieres porque te sentís menos sin eso. Mira a tu alrededor. Gente comprando afecto con regalos. Corriendo detrás de relaciones solo para no enfrentarse al espejo. Obsesionados con ser importantes, porque en el fondo no se sienten nada. Se distraen con placeres porque no soportan su verdad. Y cuando el alma tiene hambre, se vuelve adicta. No a las drogas, ni al sexo, ni al dinero. Se vuelve adicta a llenar el vacío con cualquier cosa, excepto con la verdad. Esa persona no te ama, pero tú no eres capaz de soltar. Ese trabajo que te drena, pero no renuncias. Esos amigos que te utilizan, pero no te alejas. ¿Por qué? Porque no estás conectado con tu poder. Estás manejado por tu falta. El desapego no es poesía. No es una frase bonita para redes sociales, ni un mantra de autoayuda para calmar tu ansiedad. El desapego real es una cirugía sin anestesia. Es verte de frente y aceptar que te estás aferrando a cosas que te están destruyendo, solo porque temes quedarte solo. Maquiavelo no escribió para personas frágiles. Escribió para los que se atreven a mirar la vida como es, sin adornos. Porque el poder, igual que el amor, es un juego de control. Y quien no aprende a soltar, siempre será esclavo de lo que desea. Desapegarse no es dejar de sentir. Es dejar de engañarse. Es comprender que si algo o alguien tiene que irse, debe irse. Porque retener lo que ya no encaja es una forma lenta de autodestrucción. Tal vez crees que si sueltas, pierdes. Pero Maquiavelo te lo diría sin rodeos. Aquello que más cuesta soltar, muchas veces es lo que más te debilita. Porque no sueltas por frialdad, sueltas por dignidad. Porque no todo lo que deseas es lo que te conviene. Y no todo lo que te hiere merece explicación. Soltar no es rendirse. Es estrategia. Es elegir el dolor corto de un corte limpio, en lugar del sufrimiento prolongado de lo que se está pudriendo y aún así decides mantener. Así que suelta. No porque sea fácil. Suelta porque seguir atado te va a destruir igual, solo que más lento, con la misma precisión con la que Maquiavelo diseccionaba el alma humana. Enseñanza 5. Nadie te va a rescatar. Lo que no cortes tú, te seguirá desangrando. Maquiavelo escribió El Príncipe mientras vivía fuera del poder, sin salario, sin aliados, y sin esperanza de volver al gobierno florentino. En una carta a su amigo Francesco Vettori, decía: por la noche me visto de gala, entro en las cortes de los antiguos, donde con amor soy recibido, y me alimento de ese pan que solo es mío. Su fuerza vino del desapego total,
de asumir que todo lo externo podía perderse, pero que su pensamiento era su única soberanía. Maquiavelo decía: el que deja de actuar esperando que las cosas cambien por sí solas, ya se ha condenado. Y tenía razón. Porque cada vínculo, cada trabajo, cada promesa rota que no cierras, se vuelve una jaula que tú mismo mantienes con llave. No porque te obliguen, sino porque no te atreves a soltar. Y mientras no sueltes, el verdadero cambio estará vedado para ti. Y aunque lo desees, aunque lo visualices, aunque llores, nada de lo nuevo llegará mientras sigas encadenado a lo viejo. Sigues esperando, esperando que cambie, que te valoren, que el jefe reconozca tu esfuerzo, que tu pareja deje de herirte, que la vida, algún día, tenga piedad. Pero lo único que crece mientras tú esperas, es la herida. A Maquiavelo lo traicionaron, lo despidieron, lo torturaron. Después de servir como diplomático de Florencia durante más de una década, fue acusado falsamente de conspiración. Lo colgaron de los brazos, le reventaron el cuerpo. ¿Y sabes quién lo salvó? Nadie. Y ese fue el principio de su grandeza. En vez de arrodillarse, escribió. En vez de mendigar un regreso, pensó. En vez de esperar justicia, entendió que la justicia, en el mundo real, no llega, se diseña, se ejecuta o simplemente se ignora. Así nació el príncipe. En la soledad. En el exilio. En medio del abandono total. Y esa fue la mayor enseñanza: lo que no sueltes tú, nadie va a venir a quitártelo. Lo que no termines tú, el mundo lo seguirá alargando hasta vaciarte. Lo que no cortes tú, seguirá drenándote como un parásito disfrazado de rutina, costumbre o necesidad. ¿Estás ahí, esperando que la persona que te ignora comience a valorarte? ¿Vas todos los días a un trabajo donde te usan y te desechan como si fueras una máquina rota? ¿Te rodeas de amigos que solo aparecen cuando te necesitan? Entonces no estás esperando una solución. Estás aplazando tu dignidad. Porque cada día que postergas soltar lo que te daña, le cedes un pedazo de tu paz al miedo. Y eso no es amor. No es estabilidad. No es nobleza. Es esclavitud emocional con apariencia de vida funcional. Nadie va a hacer el corte por ti. Nadie va a soltar lo que tú te niegas a dejar. Nadie va a apagar el fuego que tú mismo avivas cada día con tu miedo. Y nadie va a salvarte de la cárcel que tú elegiste con excusas. Suelta, o serás propiedad del dolor que te niegas a dejar. Enseñanza 6. El mundo no te trata como mereces, te trata como negocias. Durante su etapa como diplomático, Maquiavelo observó a César Borgia, el cruel e inteligente hijo del Papa Alejandro V, construir un Estado desde la nada. Lo vio manipular, conquistar, traicionar, y aún así ser admirado. ¿Por qué? Porque sabía negociar el miedo y el respeto. Porque no pedía, exigía. Porque no lloraba por justicia, sino que construía poder. Maquiavelo quedó fascinado, no por la moral del Borgia, sino por su eficacia. Lo estudió como a un animal raro. No porque lo admirara como persona, sino porque descubrió en él la brutal lógica de la política real. No gana el más bueno. Gana el que entiende las reglas invisibles del juego humano. Maquiavelo escribió: el que desea ser bueno en todo está condenado entre tantos que no lo son. Y esta frase es un golpe para el alma de quienes creen que ser nobles es suficiente. No lo es. Porque si no sabes cuándo mostrar los dientes, el mundo va a morderte sin culpa. No se trata de ser cruel, se trata de ser consciente. No se trata de traicionar, se trata de no venderte por afecto. La gente te trata según lo que permites. Según el precio que pones a tu tiempo, a tu presencia, a tu silencio. No según tus lágrimas, tus buenas intenciones ni tus sacrificios. En El Príncipe, Maquiavelo dejó en claro: un gobernante debe aprender a no ser bueno cuando las circunstancias lo exigen. Y no lo dijo como un acto de maldad, sino como un acto de supervivencia. Porque si esperas que el mundo te premie por tu bondad, vas a terminar explotado, ignorado o traicionado. Y ni siquiera sabrás por qué. Tal vez crees que mereces respeto porque eres buena persona.
que mereces amor porque das amor, que mereces un ascenso porque trabajas duro. Pero la vida no opera con ese contrato moral. La vida no paga con justicia, paga con estrategia. Y eso Maquiavelo lo entendió cuando más le dolía. ¿Estás cansado de dar y que no te den lo mismo? ¿Te partes el alma por los demás y nadie mueve un dedo por ti? ¿Te esfuerzas más que todos y aún así no te valoran? Bien, es hora de que lo entiendas de una vez. El mundo no es una balanza de méritos. Es un tablero de ajedrez. Y si no sabes jugarlo, te van a usar como peón hasta que te desgastes. Te van a prometer mientras les sirvas y a olvidar cuando ya no tengas nada que ofrecer. ¿Te duele? Debería dolerte. Porque es verdad. Y nadie te la va a decir de frente. Cada vez que te dejas para después, estás educando al mundo a ignorarte. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás entrenando a otros a usarte. Y cada vez que te quedas callado esperando justicia, solo estás firmando tu propia irrelevancia. El mundo no es justo ni injusto. Es estratégico. Y si no aprendes a jugar, prepárate a perder. Enseñanza 7. Lo que no sueltas, te encadena y te vuelve débil. Maquiavelo fue desterrado injustamente tras la caída de la República Florentina. Perdió su cargo, su estatus, sus conexiones políticas. Para muchos, estaba acabado. ¿Qué hizo él? No se arrastró. No suplicó. No mendigó su lugar. Se encerró a escribir El Príncipe. Y desde esa humillación, parió una obra maestra. Porque entendió que aferrarse al pasado solo prolonga la miseria. El poder no es resistirse a lo que cambia, sino usar el cambio como arma. El que quiera todo, todo lo pierde. Escribió Maquiavelo. Y es una frase que atraviesa el alma. Porque la ilusión del control total, de retenerlo todo, es la raíz de la ansiedad moderna. Y esa ansiedad es el precio de tu esclavitud mental. No puedes ser libre mientras dependas emocionalmente de lo que te daña, aunque lo ames. Ese es el veneno disfrazado de amor, de estabilidad, de lo conocido. En discurso sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo señala: los hombres rara vez saben adaptarse al cambio, quien no se reinventa, muere. Él lo hizo. Desde el exilio, sin poder ni prestigio. Transformó su humillación en legado. Porque comprendió que soltar no es perder. Es recuperar el control. Es dejar de negociar tu paz interior a cambio de vínculos rotos. ¿Te has preguntado por qué sigues estancado? ¿Por qué no avanzas aunque digas que lo deseas con el alma? Porque no sueltas. Porque tu identidad, tu autoestima y tu valor personal están pegados a cosas que ya murieron. Personas que no te valoran. Apegos que ya no tienen sentido. Sueños que ya no son tuyos, pero te da miedo admitirlo. Hoy estás apegado a una pareja que ya no te ama. A un trabajo que te apaga. A una ciudad que ya no tiene nada para darte. A una versión de ti que solo existe por miedo a comenzar de nuevo. Pero mientras no sueltes, nada nuevo puede ocupar su lugar. Te aferras, esperando que algo cambie. Pero lo que debe cambiar es tu relación con el apego. Porque todo lo que retienes por miedo, termina pudriéndose en tus manos. La vida no te libera por castigo. Te libera por advertencia. Si no sueltas por conciencia, te lo arrancará la realidad. Y dolerá más. Mucho más. Así que decide. ¿Vas a seguir dándole tu energía a lo que ya no vibra contigo? ¿O vas a hacer lo que el mundo real premia? ¿Desapegarte con frialdad, reconstruirte con estrategia y volver con poder? La vida no te libera por castigo. Te libera por advertencia. Si no sueltas por conciencia, te lo arrancará la realidad. Y dolerá más. Mucho más. Así que decide. ¿Vas a seguir dándole tu energía a lo que ya no vibra contigo? ¿O vas a hacer lo que el mundo real premia? ¿Desapegarte con frialdad, reconstruirte con estrategia y volver con poder? Enseñanza 8. La paz no se encuentra, se construye con frialdad. Maquiavelo vivió la traición de todos los bandos. Vio cómo los Medici manipulaban la política.
como los papas hacían guerra en nombre de Dios. Como César Borgia, el hombre en quien se inspiró para El Príncipe, traicionaba a sus aliados como estrategia sistemática. ¿Y qué hizo Maquiavelo? No se volvió mártir. No lloró por justicia. Estudió el caos y diseñó lógica, frialdad, estrategia, entendimiento profundo de la podredumbre humana. Porque no buscaba paz externa. Quería comprender el tablero y no ser pieza, sino jugador. Maquiavelo dijo: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Maquiavelo entendía que el equilibrio no era un regalo. Era una conquista interna. Un dominio propio más allá del aplauso o el rechazo. Porque el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en no necesitar dominarlos para sentirte en control. Eso es paz, poder prescindir de lo externo sin colapsar por dentro. En El Príncipe, capítulo 17, Maquiavelo plantea que es más seguro ser temido que amado. No por crueldad, sino porque lo que se basa en lo volátil, como el afecto, es inestable. ¿Quieres paz? No la busques en la validación. Búscala en el dominio. En entender la realidad sin el filtro ingenuo de cómo te gustaría que fuera. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque estás esperando que la vida deje de ser dura. Que la gente deje de ser hipócrita. Que el mundo sea justo contigo. Pero no lo será. Nunca lo fue. Estás esperando que se alineen cosas que no controlas. Y esa espera, esa dependencia, es lo que te enferma. Hoy estás buscando paz en frases vacías. En terapias que te enseñan a abrazar tus emociones, pero no a gobernarlas. Estás queriendo dejar de sufrir sin dejar de depender. Sigues esperando que esa persona te valore, que tus padres te entiendan, que el mundo te dé un espacio solo por existir. Eso no es paz. Eso es espera. Y mientras tu tranquilidad dependa de algo externo, es una paz arrendada. El día que entiendas esto con todo el cuerpo, vas a dejar de exigirle al mundo que te sane. Y vas a empezar a construir tu estructura interna con la solidez del acero. Sin sentimentalismos. Sin romanticismos. La paz que esperas no llegará mientras sigas esperando. Solo llega cuando te conviertes en alguien que no la necesita para actuar. Te va a doler este proceso. Vas a tener que dejar de mendigar calma. Pero cuando lo logres, vas a entender esto. Paz no es ausencia de guerra. Paz es tu habilidad de caminar por el fuego sin arder. Enseñanza 9. La ausencia revela el valor real, no el discurso. Cuando Maquiavelo fue exiliado, tras haber servido durante años a la República de Florencia, no hubo homenajes, ni lealtades, ni piedad. Lo dejaron solo. Lo traicionaron. La misma ciudad por la que había entregado su vida política, lo olvidó. Ese vacío lo obligó a ver con claridad. La política no tiene memoria. Solo necesidad. Fue en esa soledad que escribió El Príncipe. No como un lamento, sino como una venganza intelectual. Porque comprendió algo brutal. Tu valor no está en lo que das. Está en lo que pasa cuando dejas de darlo. Maquiavelo en El Príncipe, capítulo 3. Decía: a los hombres hay que dominarlos o destruirlos, porque se vengan de las ofensas leves, pero no pueden hacerlo de las graves. Para Maquiavelo, la ausencia era una herramienta. Un arma para medir lealtades, necesidades y verdades. Y tú, hoy, tienes que entender esto. No te apegues a lo que no resiste tu ausencia. Porque si lo haces, estás edificando tu paz en una mentira disfrazada de afecto. En sus cartas personales durante el exilio, cartas a Francesco Vettori, Maquiavelo describe cómo su soledad lo volvió más lúcido. Como el dolor de no ser recordado le permitió observar la estructura verdadera del poder y el olvido. La mayoría de personas dicen que te necesitan. Te escriben, te llaman, te prometen que eres esencial en su vida. Pero quítate. Desaparece un tiempo. Y verás. El mundo sigue. El afecto se evapora. El te necesito se olvida. ¿Sabes por qué duele? Porque te pasaste la vida creyendo que tu presencia te hacía imprescindible. Pero nadie lo es.
¿Sigues pensando que esa persona no puede vivir sin ti? Desaparece 3 semanas. No escribas. No insistas. Y observa. El mundo de los necesitados se reconfigura rápido. Nadie muere por nadie. Lo que muere es la ilusión de importancia. Y eso, aunque duela, te libera. Porque cuando entiendes que tu presencia no es indispensable para nadie, puedes empezar a vivir sin actuar como esclavo emocional. Si quieres saber cuánto vales, no preguntes. Desaparece. ¿Y si al volver no te buscan? No te dolió su olvido. Te dolió tu mentira. Esa que te hacía creer que eras necesario para alguien que solo te necesitaba cuando estaba cerca. Aprende esto. La ausencia no mata afectos reales. Solo disuelve los que eran conveniencia. Enseñanza 10. La moral es un disfraz que los poderosos te obligan a usar mientras ellos hacen lo que quieren. Maquiavelo vio caer gobiernos enteros por actuar con virtud. Vio repúblicas traicionadas por confiar en el honor de los otros. Vio a príncipes ingenuos destruidos por esperar que los demás jugaran limpio. Aprendió a golpes que la moral solo sirve cuando es útil al poder. Por eso escribió en El Príncipe: no es necesario que un príncipe tenga todas las virtudes, pero sí que aparente tenerlas. Para Maquiavelo, la política era un campo de batalla, no una iglesia. Y en la guerra, el que duda, muere. Él no escribió El Príncipe para santos. Lo escribió para sobrevivientes. Para los que entendieron que el poder no se sostiene con pureza, sino con inteligencia emocional, frialdad táctica y dominio de apariencias. Si todavía crees que la bondad por sí sola te protegerá, prepárate para una vida de decepciones disfrazadas de lecciones. El Príncipe en el capítulo 18. Aquí Maquiavelo explica por qué un gobernante debe saber cuándo romper la palabra dada y por qué los hombres simples siempre serán superados por los astutos. ¿Por qué estás tan jodido, frustrado y lleno de ansiedad? Porque te educaron para ser bueno, correcto, leal, servicial. Mientras los que dirigen el juego no respetan ninguna de esas reglas. Tú crees que por ser justo vas a recibir justicia. Que por ser leal, te serán leales. Que por dar, te van a devolver. Y no. La vida no funciona así. El sistema no está diseñado para premiar tu moral, sino para usarla como grillete. No te están pidiendo que seas perfecto. Te están usando porque intentas serlo. Empieza a despertar. Nadie que esté en la cima llegó por hacer siempre lo correcto. Llegó por hacer lo necesario. Y luego disfrazarlo de virtud. No se trata de perder tu alma. Se trata de dejar de regalarla. Porque mientras tú sigues siendo el bueno de la historia, ellos ya están escribiendo el final. Y tú ni siquiera apareces en los créditos. Hasta ahora viste el filo de sus ideas. Sentiste como cada enseñanza corta con precisión quirúrgica tus creencias cómodas. Pero si realmente quieres comprender por qué Maquiavelo pensaba así, tienes que ver la sangre detrás del libro. Porque nadie llega a pensar de forma tan brutal, tan despiadadamente lúcida. Sin haber sido traicionado, sin haber perdido, sin haber vivido en carne propia el juego sucio del poder. Lo que sigue no es teoría. Es una historia real. Una historia de humillación, castigo, supervivencia y venganza silenciosa escrita con tinta fría. Ahora comienza la narración de la vida de Nicolás Maquiavelo. Florencia, año 1469. En el corazón de una ciudad desgarrada por la intriga política y el conflicto entre familias rivales, nace Nicolás Maquiavelo. No era un príncipe. No era noble. Era hijo de un abogado modesto, criado entre libros y crisis, entre guerras y reformas. Desde niño, aprendió una lección clave. Quien no entiende el juego del poder termina siendo su víctima. Mientras otros rezaban, él observaba. Mientras los burgueses buscaban estabilidad, él estudiaba cómo caían las repúblicas. Fue testigo de la corrupción de los Médici, del ascenso del fanatismo con Savonarola, y del colapso del orden con cada nueva traición. Lo que los otros llamaban caos. Él lo leía como patrones, como reglas ocultas, como estrategias. En 1498,
Con apenas 29 años, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia. Un cargo diplomático. Pero no te confundas. Era mucho más que un burócrata. Maquiavelo negociaba con príncipes, espiaba a reyes, analizaba ejércitos. Cada misión era una clase de anatomía del poder. Cada carta, un ejercicio de precisión intelectual. Y cada derrota, una cicatriz que lo hacía más frío, más despierto. Viajó a las cortes más corruptas de Europa. Vio con sus propios ojos cómo los poderosos decían una cosa y hacían otra. Vio cómo el discurso de la moral servía para manipular a las masas. Mientras en la trastienda se decidían guerras, asesinatos y alianzas oscuras. Y entendió que la política no se mueve por ideales, sino por intereses. Pero el destino tiene su propia estrategia. En 1512, los Médici recuperan el control de Florencia. Maquiavelo es destituido, acusado de conspirar contra ellos y encarcelado. Golpes, torturas, exilio. Allí, en la soledad de su finca en San Casiano, sin poder ni dinero, escribió El Príncipe. No como un manual para dictadores, como muchos creen, sino como un grito intelectual desesperado. Una carta estratégica dirigida a los poderosos para volver a ser útil. Un texto tan realista, que siglos después aún incomoda. Tan honesto, que se lo llamó diabólico. Tan brutal, que ningún líder ha podido ignorarlo. En la soledad forzada de su exilio, Maquiavelo no se rindió. Mientras sus enemigos festejaban, él tejía su venganza más letal, el pensamiento. Y para eso necesitaba un modelo vivo, una encarnación perfecta del poder sin moral. César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, era ese modelo. Un príncipe despiadado, un estratega implacable, la sombra negra que aterrorizaba a Italia. Maquiavelo vio en él no a un villano, sino a un espejo de lo que debía ser el gobernante. Entre 1513 y 1514, aislado en su finca, Maquiavelo empezó a escribir. No un tratado filosófico, sino un manual de guerra política, crudo y sin maquillaje. Un texto sin sentimentalismos, donde el fin justifica los medios, y la virtud es la capacidad de mantener el poder. César Borgia era el héroe oscuro de su relato. Un hombre que sabía usar la crueldad con mesura, que eliminaba enemigos sin remordimientos, que comprendía que la apariencia de justicia es tan importante como el terror silencioso. Maquiavelo no idealizaba, describía. Mostraba el poder como es, un campo de batalla donde el débil desaparece y el astuto domina. El Príncipe no es un libro para soñadores. Es un espejo para los realistas. Para quienes saben que el poder no perdona ni a los buenos ni a los malos, sino a los eficaces. Y en ese espejo, Maquiavelo te desafía a mirar de frente. ¿Eres capaz de usar la crueldad cuando sea necesario? ¿Puedes mentir con la misma convicción con la que dices la verdad? ¿Entiendes que la fortuna solo sonríe a los audaces? La política es una guerra constante. Y si no estás dispuesto a pelear con las armas que exige el campo, te conviertes en carne de cañón. Allí, en la fría soledad de su finca en San Casiano, Nicolás Maquiavelo se enfrentó a su derrota más humillante. Privado de su cargo, rechazado por el poder que antes servía, rodeado por enemigos, con su nombre manchado por acusaciones y traiciones, parecía condenado a desaparecer en el olvido. Pero en lugar de claudicar, se transformó. Usó la cárcel invisible de su exilio voluntario como taller para forjar la obra más radical y realista sobre el poder jamás escrita. No hay gloria en sus páginas, ni promesas de justicia eterna. Solo el rostro frío del poder, sin máscaras ni hipocresías. El maestro y el príncipe. Y para construir ese espejo, Maquiavelo tomó como referencia a César Borgia, conocido como Duque Valentino. Un hombre moldeado por la violencia, el favoritismo papal y la crueldad estratégica. Un príncipe que no se amilanaba ante la sangre derramada para asegurar su dominio. Que entendía que gobernar era, en esencia, imponer el miedo y la obediencia. Para Maquiavelo, Borgia no era un tirano ni un monstruo. Era el arquetipo del líder que sabe cuándo ser clemente y cuándo ser brutal.
el que controla su fortuna con mano firme y corazón de hierro. En las cartas que escribía, en sus decisiones, en su audacia, Maquiavelo vio la encarnación viviente de sus propias ideas sobre el poder. No se trata de ser amado o temido, sino de ser respetado. Y cuando hay que elegir, es mejor que el miedo garantice el respeto, porque el amor es frágil y cambia con la marea. Maquiavelo advierte, si quieres mantener el poder, debes estar dispuesto a romper tus promesas, a traicionar, a matar, a manipular. Porque el mundo político no es un campo de flores, sino un terreno baldío donde solo crecen los más despiadados. Sin embargo, Maquiavelo no celebra la maldad por sí misma. Reconoce que la crueldad debe ser aplicada con mesura y sentido estratégico. Exceso de violencia es señal de debilidad, igual que la excesiva clemencia es señal de derrota. Y ahí está la clave. La virtud para Maquiavelo no es moral, sino eficacia. Es la capacidad de adaptarse al flujo del poder, de usar la fortuna cuando sonríe, de ser audaz cuando el momento lo exige. Maquiavelo introduce dos conceptos fundamentales, la fortuna y la virtud. La fortuna es ese río impredecible que puede arrastrar a cualquiera, la suerte que no se controla. Pero la virtud es la habilidad, la inteligencia y la audacia del príncipe para moldear su destino y domar esa fortuna. No se trata de depender de la suerte, sino de anticiparla, dominarla, y cuando sea posible, desafiarla. En ese sentido, Maquiavelo es el primer realista político moderno, quien ve el poder no como un ideal, sino como un juego cruel y despiadado, donde solo sobrevive el más hábil. El Príncipe no fue publicado inmediatamente. Su publicación póstuma en 1532 provocó un terremoto intelectual. Los buenos cristianos lo consideraron un libro diabólico, un manual para tiranos. Los intelectuales lo vieron como una traición a la ética y la moral. Pero los poderosos lo leyeron con atención. Porque en cada línea se esconde la verdad incómoda que ningún gobernante quiere admitir. La política es un campo de batalla sin reglas. Y aunque sus enemigos quisieron destruirlo, la obra de Maquiavelo se convirtió en la brújula oscura de muchos de los más grandes líderes y estrategas que vinieron después. Maquiavelo ofreció su mente al poder. Se desnudó intelectualmente en El Príncipe, esperando que los Médici lo vieran útil otra vez. Pensó que su lealtad a la verdad política, a la eficacia y a la estrategia, bastarían para ser readmitido. Pero el poder no premia eso. Premia la conveniencia. Y Maquiavelo, para los Médici, ya no era necesario. Después de escribir El Príncipe, Maquiavelo intentó por todos los medios regresar a la vida política. Escribió cartas aduladoras. Se ofreció como consejero. Participó en obras de teatro para mantenerse en el circuito social. Pero el silencio fue su respuesta. El mismo poder que antes lo necesitaba, ahora lo veía como un peón manchado. Un intelectual incómodo. Un exiliado que sabía demasiado. En 1520, logró una pequeña rehabilitación. Le encargaron escribir una historia oficial de Florencia. Fue un gesto simbólico, una limosna de respeto. Pero no significó volver al verdadero juego del poder. A esa altura, los nuevos actores políticos ya no temían lo que él pudiera hacer. Lo habían dejado fuera del tablero. Y lo sabían. Vélale el ocaso del estratega. En sus últimos años, Maquiavelo siguió escribiendo. Produjo La Mandrágora, una comedia feroz sobre la hipocresía de la sociedad. Y trabajó en discursos sobre la primera década de Tito Livio, una obra más republicana, más profunda, donde mostraba otra cara de su pensamiento. Pero el mundo ya no lo escuchaba. Murió en 1527. Sin cargos. Sin poder. Solo, pobre, enfermo, y olvidado por quienes alguna vez lo rodearon. No hubo funerales grandiosos. Nadie lo honró públicamente. No tuvo estatuas. No tuvo monumentos. Porque los poderosos a quienes sirvió no lo querían recordar. Y el pueblo al que nunca aduló no lo entendía. Pero con el tiempo, su obra se volvió inmortal. Porque mientras los príncipes morían, el príncipe seguía hablando. Seguía enseñando. Seguía advirtiendo.
Maquiavelo fue acusado durante siglos de ser maquiavélico. Su nombre se volvió sinónimo de manipulación, engaño, crueldad. Pero lo que hizo no fue promover la maldad. Fue desnudarla. No fue el autor del mal. Fue su cronista más honesto. Él no inventó la traición. La observó, la estudió, la explicó. Para que tú, que crees que la política es una cuestión de principios, sepas lo que realmente ocurre cuando se cierran las puertas. Y así, aunque el poder lo despreció en vida, lo terminó usando en secreto. Porque todo aquel que se enfrenta a decisiones duras, eventualmente recurre al príncipe. Y así terminó la vida de Nicolás Maquiavelo. Solo, derrotado, y más lúcido que nunca. No tuvo riquezas. No fundó imperios. No levantó ejércitos. Pero dejó una obra que ha guiado a presidentes, dictadores, revolucionarios y traidores durante más de 5 siglos. Porque cuando todo se cae, cuando el idealismo no alcanza, cuando la moral ya no tiene respuestas, ahí es donde aparece Maquiavelo. Él no te enseña a ser bueno. Te enseña a no ser ingenuo. No te pide que seas cruel. Te exige que entiendas que la crueldad existe y que a veces se disfraza de virtud. No vino a hacerte sentir cómodo. Vino a hacerte libre. Libre de ilusiones. Libre de discursos vacíos. Libre para pensar con tu propia cabeza. Aunque duela. En un mundo donde todos mienten, él tuvo el coraje de escribir la verdad. No la verdad bonita. No la verdad deseada. Sino la verdad útil. Y ese es el legado de Maquiavelo. Una advertencia eterna para quien se atreva a jugar el juego del poder. Una guía para el que no quiere ser víctima. Un espejo oscuro donde solo los valientes se atreven a mirarse. Porque si no entiendes cómo funciona el poder va a funcionar sobre vos. Y si quieres cambiar el mundo, primero tienes que ver cómo realmente está hecho. Los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Nicolás Maquiavelo. Pensás que lo entendiste todo. Que después de ver la caída de Maquiavelo, ya no hay más máscaras que quitar. Pero queda una. La más peligrosa. La más cotidiana. La que te hace bajar la guardia justo cuando más deberías estar despierto. La ilusión de la cercanía. Porque si algo entendió Maquiavelo antes de morir, es que el verdadero poder nunca se muestra como lejano y frío. Se te acerca. Te habla suave. Te escucha. Te abraza. Y en el momento justo, te usa. No te traiciona el enemigo que está lejos. Te destruye el que supo sentarse a tu mesa. Todos quieren estar cerca. Cerca del poder. Cerca del afecto. Cerca del centro de las cosas. Desde que nacemos nos entrenan en el deseo de cercanía. La madre, el grupo, la pertenencia, el reconocimiento. Nos enseñan que estar lejos es perder. Que quien se distancia es frío, insensible, arrogante. Pero esa idea es una trampa construida por los que quieren tenerte disponible, predecible, domesticado. Maquiavelo lo entendió en carne propia. Lo traicionaron, lo humillaron, lo exiliaron. Y en ese exilio, en esa distancia forzada de la política, es cuando verdaderamente ve. Porque la distancia no te aleja del poder, te revela su estructura. Solo desde fuera del tumulto se ve quién manda, cómo manda, y por qué mandan. El que siempre está cerca se vuelve parte del ruido. Pierde su forma. Pierde su sombra. Se convierte en alguien más, confundido entre iguales que no son iguales. Porque en política, como en la vida, todos quieren cercanía. Pero muy pocos entienden que la verdadera influencia no está en tocar, sino en pesar. Quien está demasiado cerca, se confunde con lo ordinario. Y lo ordinario no gobierna. No impacta. No altera. El príncipe no puede ser un igual. No puede estar al nivel de la plaza. Si se confunde con el pueblo, perderá autoridad.
Si se confunde con los nobles, perderá autonomía. Debe estar lo suficientemente lejos para ser obedecido, pero lo suficientemente presente para ser temido. En los tiempos de Maquiavelo, como en los nuestros, la cercanía emocional es peligrosa. El que se expone demasiado da a los demás herramientas para debilitarlo. Te estudian, te imitan, te entienden. Y cuando te entienden, ya no te respetan. Porque lo conocido se vuelve manejable. Y lo manejable se vuelve prescindible. Por eso Maquiavelo no escribe para los ingenuos. No es un moralista. No busca consuelo. Busca mostrar cómo funciona el poder cuando se dejan atrás las ilusiones humanistas. Cómo se estructura la dominación cuando ya no te importa ser amado, sino eficaz. Así que grábate esto. No todo lo que se acerca, vale más. No todo lo que se aleja, se pierde. Hay presencias que pesan más cuando no están. Y hay cercanías que desgastan, corrompen y anulan. Esta es la paradoja que Maquiavelo dejó entre líneas. Que el valor no está en la cercanía, sino en el lugar exacto desde el cual puedes operar sin perderte. Desde el cual puedes mirar sin caer. Desde donde puedes pensar sin ser tragado. Capítulo 1. La distancia como poder. La distancia no es solo geográfica. Es simbólica. Es política. Es estructural. Es la herramienta secreta de quienes entienden que no basta con tener poder, hay que saber sostenerlo. Maquiavelo observó algo que pocos se atreven a admitir. Que el contacto excesivo debilita la autoridad. Que el líder que se muestra demasiado, que habla con todos, que se expone sin filtro, pierde su aura, su rareza, su gravedad. En El Príncipe, no se habla de moral. Se habla de cálculo. De cómo un gobernante puede construir respeto no a través del afecto, sino del control de su presencia. Y ese respeto, en muchos casos, no nace del amor, sino de la dosificación. Porque el amor se desgasta con la costumbre. Pero el respeto, el temor y la expectativa, crecen cuando el poder se administra desde la distancia. Piénsalo. ¿Qué es más poderoso, el jefe que siempre está encima tuyo, respirándote la nuca? ¿O el que aparece poco, pero cuando lo hace, el silencio lo precede? Maquiavelo entendió que el líder no debe confundirse con sus súbditos. Debe ser otra cosa. Otra entidad. No porque sea mejor, sino porque esa separación lo mantiene funcional. Alguien que lidera no puede ser uno más. ¿Y quién es uno más, tarde o temprano, será cuestionado, manipulado o derrocado? Un príncipe prudente debe preferir ser temido a ser amado. ¿Y cómo se construye ese temor sin caer en el odio? Con distancia. La distancia preserva el misterio. Y el misterio, en política, es un capital más valioso que la sinceridad. El pueblo no necesita conocer tus emociones. Necesita creer que tú sabes lo que haces. Y esa percepción no se logra exponiéndote. Se logra controlando tu aparición. Como un eclipse. El príncipe ideal o según Maquiavelo no es el héroe que lo da todo. Es el que observa sin ser observado. El que escucha más de lo que habla. El que aparece cuando el caos se desborda. Y su sola presencia reordena la escena. Eso no se logra estando siempre cerca. Eso se logra manteniéndose lejos hasta que tu imagen se vuelva inevitable. Hay una razón por la cual los emperadores se escondían detrás de columnas, velos o rituales. No era superstición. Era estrategia. Cuanto menos accesible eres, más te mitifican. Y en la política real, el mito es más útil que la verdad. Maquiavelo no escribió esto desde la maldad. Lo escribió desde la observación despiadada de cómo funciona la naturaleza humana cuando se la deja operar sin disfraces. El pueblo es volátil. Los aliados son oportunistas. Y el poder, si se entrega con demasiada cercanía, se vuelve mendrugo. Por eso la distancia es poder. Porque solo el que está apartado, puede ver. Solo el que ve, puede prever. Y solo el que prevé, gobierna. Maquiavelo no pide que odies al pueblo. Te pide que lo entiendas. Porque si lo entiendes, puedes usarlo. Y si puedes usarlo, puedes protegerlo. Pero sin convertirte en su prisionero emocional.
El príncipe actúa desde la altura, no para despreciar, sino para no ahogarse en la marea humana. Porque el que se mezcla, se disuelve. Y el que se disuelve, ya no decide. El amor no es el enemigo. El amor es poderoso. Puede unir, inspirar, mover ejércitos, fundar ciudades, y hacer que un hombre resista la muerte por otro. Pero justo por eso, es demasiado grande como para no tratarlo con respeto. Porque todo lo que tiene ese poder de transformar, también tiene el poder de destruirte si lo abrazas sin control. Maquiavelo nunca dice que el amor sea inútil. Dice que es inestable. Que depende de variables que no controlas. El humor del otro, sus intereses, sus miedos, su entorno, sus traiciones. ¿Qué haces cuando amas a alguien, pero esa persona ya no te ama como antes? ¿Qué haces cuando tu amor te impide tomar una decisión justa, pero dolorosa? El amor, sin desapego, te vuelve rehén de lo que sientes. Y Maquiavelo lo sabía. Quien gobierna no puede permitirse el lujo de actuar solo por afecto. Debe actuar por necesidad. El desapego no significa no amar. Significa no perderte en lo que amas. Significa poder alejarte cuando sea justo. Poder corregir cuando sea necesario. Poder priorizar cuando todo arde. El príncipe no es un autómata sin emociones. Es alguien que entiende que el poder emocional, como el político, se desgasta si no se regula. El que ama con lucidez, se guarda una distancia mínima. No para controlar al otro, sino para no desaparecer dentro de él. No para volverse frío, sino para mantenerse libre. Libre para proteger, decidir, o incluso sacrificarse, cuando tiene sentido, no por adicción emocional. Maquiavelo no desprecia el amor. Lo ve como un fuego. Y como todo fuego, puede dar calor o consumir tu casa entera. Por eso, el desapego es una forma de sabiduría. Porque te permite seguir amando sin entregarle el timón de tu vida a lo que no puedes controlar. Porque te permite elegir el amor, sin volverte esclavo de él. El amor más poderoso no es el que se lanza sin medida. Es el que puede irse, pero se queda. El que puede decir que no, y aún así elige el sí. El que no necesita retener, para poder cuidar. Y ese tipo de amor solo es posible cuando hay desapego. Cuando puedes ver con claridad incluso a quien más amas. Y actuar, si hace falta, sin romperte. ¿Y qué es eso, sino poder real? ¿No es ese el tipo de amor que construye imperios, sin caer con ellos? ¿El que ama sin perder la visión? ¿El que protege sin ser ciego? ¿El que se entrega, pero no se anula? Maquiavelo lo sabía. La distancia adecuada no enfría el amor. Lo purifica. Pasemos al capítulo 2, el error de la disponibilidad. En tiempos de desesperación, la mayoría cree que estar disponible es virtud. Mostrarte siempre. Contestar todo. Estar en todas partes. Pero ¿qué ocurre cuando todo eso deja de percibirse como entrega? ¿Y empieza a parecer necesidad? La verdad es simple y violenta. Lo que está siempre disponible pierde valor. No porque cambie su esencia, sino porque se vuelve común a los ojos de los demás. Familiar. Accesible. Predecible. Reemplazable. Maquiavelo entendió que en política, como en la vida, el impacto no se sostiene por abundancia, sino por dosificación. El príncipe no debe estar siempre entre la multitud. Porque si está siempre ahí, ¿por qué habría de temerse su ausencia? ¿Dónde queda su aura? ¿Su singularidad? ¿Su capacidad de hacer temblar el suelo con una sola palabra? Estar disponible es una necesidad del débil. Es la ilusión de que al estar más cerca, al responder más rápido, al entregarte sin pausa, el otro te valorará más. Pero no funciona así. La mente humana no está hecha para valorar lo que abunda. Está hecha para perseguir lo escaso. Lo que se resiste. Lo que brilla solo de vez en cuando. La escasez crea deseo. El deseo crea percepción de valor. Y esa percepción, aunque no sea justa ni racional, es la base del respeto, del temor, del poder. Maquiavelo lo sabía. No puedes dirigir si estás demasiado cerca, ni mandar si estás disponible para todos.
porque el que está disponible para todos, se convierte en siervo. El error de la disponibilidad no es solo práctico, es existencial. Porque cuando vives para responder, para estar, para servir sin estrategia, te estás volviendo una herramienta, no una figura. Y las herramientas no son recordadas. Se usan, se guardan, se reemplazan. En el juego del poder, quien se muestra siempre termina valiendo menos. Porque lo que no exige esfuerzo, no se respeta. Porque lo que siempre dice sí, se convierte en una costumbre. Y lo que se vuelve costumbre, se ignora. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es elegir. Dosificar. No por ego, sino por eficacia. No por arrogancia, sino por inteligencia. Porque la presencia vale más cuando no es una rutina, sino un evento. En un mundo donde todos están peleando por atención, tú debes convertir tu presencia en algo que se espera, no en algo que se asume. En algo que pesa cuando llega, y se nota cuando falta. No en algo que aburre por su repetición. La disponibilidad te hace útil. El misterio te hace necesario. Y la distancia justa te hace inevitable. Maquiavelo lo escribió sin rodeos. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Pero incluso esa frase se malinterpreta. Lo que él quería decir no es que debes provocar miedo, sino que debes preservar un margen, una frontera entre tú y los demás, para que nunca olviden quién eres, para que nunca crean que pueden tocarte sin consecuencias, porque lo trágico no es que te odien, lo trágico es que ya no te vean, lo trágico es volverte parte del fondo, lo trágico es que seas tan accesible, que cuando faltes, nadie lo note. El amor, cuando se aferra, deja de ser virtud y se convierte en dependencia. Maquiavelo no romantiza las emociones, entiende que todo vínculo, incluso el amor, debe servir a un propósito. Si amar te hace más débil, más manipulable, más esclavo de lo que no controlas, entonces ese amor no es noble, es peligroso. El desapego, en cambio, no es frialdad, es claridad. No se trata de no sentir, sino de no entregarse ciegamente. Quien sabe amar sin perder el dominio de sí mismo es más fuerte que quien se rinde al vértigo emocional. Porque en política, y también en el alma, perder el control es perder el poder. Y Maquiavelo diría, nunca entregues tu destino al capricho del afecto. Ama, sí, pero como quien vigila una frontera, con los ojos abiertos, con la dignidad intacta y con la voluntad lista para retirarse si el territorio deja de ser fértil. Y ahora dime tú, ¿cuánto vale tu presencia? ¿Cuánto cobras por cada sí que regalas? ¿A cuántos les diste acceso sin merecerlo? Si has entendido lo que Maquiavelo habría dicho hoy, deja esta frase en los comentarios. Mi ausencia también construye. Y si este mensaje resuena contigo, si sabes que hay poder en la distancia, en el silencio, en la estrategia, considera unirte al canal Materia Funcional Consciente. Aquí no hablamos de motivación. Aquí hablamos de control, de poder, de cómo sobrevivir sin rendirte. Capítulo 3. El arte del control sin exceso. El poder se pierde cuando se ejerce más de lo necesario. Maquiavelo no escribe para idealistas ni para almas delicadas. Escribe para quienes entienden que la política, y toda forma de convivencia humana, es un campo de fuerzas, no de buenas intenciones. En ese campo, controlar no es dominar brutalmente, sino saber hasta dónde llegar sin cruzar la línea que despierta resistencia innecesaria. El que oprime de más, provoca rebelión, el que suelta todo, se vuelve irrelevante. El arte del control, entonces, está en la medida justa. Controlas, pero no asfixias. Diriges, pero no ahogas. La mano firme que sabe cuándo actuar y cuándo hacerse a un lado. Porque Maquiavelo lo deja claro, el exceso es torpeza. El gobernante, o el individuo que se quiere dueño de sí mismo, debe aprender a ser temido sin ser odiado. Esa es la línea fina que separa el control legítimo de la tiranía destructiva. Cuando controlas con precisión, el otro no se rebela,
porque no siente que lo estás destruyendo, solo que lo estás guiando. Ahí está el arte. Y eso no se aplica solo al Estado. También se aplica al alma. En el amor, en la amistad, en cualquier relación humana, el control sin exceso es una forma de inteligencia. No necesitas imponerte con fuerza si sabes observar con astucia. Quien se desborda, pierde. Quien retiene todo, también. Pero quien calcula, equilibra y se mueve con propósito, mantiene el poder sin que parezca que lo está ejerciendo. Maquiavelo te diría: gobierna tus pasiones como si gobernaras una ciudad, con firmeza, sí, pero con diplomacia. No levantes muros innecesarios ni lances decretos cada vez que algo te afecte. El control no se demuestra en la reacción inmediata, sino en la capacidad de resistir el impulso y actuar cuando más conviene. El exceso es emocional. El control inteligente es estratégico. No controles por miedo. Controla porque entiendes. Y suelta cuando sujetar te haga perder más que ganar. Porque al final, como bien sabía Maquiavelo, el poder que no se regula, se pudre desde dentro. El error más común en el amor no es amar, es intentar poseer. Maquiavelo no escribió tratados sobre el amor romántico, pero entendía mejor que nadie la naturaleza humana, su ansia de poder, su miedo a perder, su deseo de control. Y si trasladamos esa lógica al amor, se vuelve claro: quien ama y necesita dominar, terminará destruyendo lo que intenta retener. El arte del control sin exceso también se aplica al vínculo amoroso. El amor no necesita jaulas, necesita estructura. No exige vigilancia constante, exige presencia lúcida. El exceso de control, celos, manipulación, dependencia emocional, no es prueba de amor, sino de inseguridad mal gestionada. Y desde la visión maquiavélica, la inseguridad es un punto débil que los otros tarde o temprano sabrán aprovechar o despreciar. Maquiavelo te diría: ama si quieres, pero no pierdas el juicio. Porque quien pierde la capacidad de gobernarse, termina gobernado. En el amor, controlar con inteligencia es no entregar todo el poder de tu estado emocional a las acciones del otro. Es tener afecto sin someterte, ceder sin desdibujarte, entregarte sin perder tu capacidad de retirada estratégica. El control sin exceso no significa frialdad. Significa no perderte en el otro al punto de dejar de ser un actor con voluntad propia. Significa saber cuándo callar y cuándo hablar. Cuándo insistir y cuándo soltar. No es un juego de frialdad, es un juego de fuerza contenida. Porque incluso en el amor, el exceso revela debilidad. Y la debilidad, en la lógica del poder, siempre invita al abuso o al abandono. Amar no es rendirse. Es negociar con el deseo sin ceder tu soberanía. Y si el vínculo no resiste ese tipo de madurez, entonces no es amor, es adicción, apego o miedo al vacío. El verdadero amor no necesita ser controlado. Pero el verdadero tú, sí necesita saberse dueño de sí mismo incluso cuando ama. Maquiavelo no te diría que dejes de sentir. Te diría que aprendas a usar el sentimiento sin que él te use a ti. Porque en el arte del amar, como en la política, quien gobierna con exceso, pierde el trono del alma ajena. Y quien se gobierna a sí mismo, nunca es siervo de nadie. Si has llegado hasta aquí, repite dentro de ti estas palabras: no rogaré, no suplicaré, no me explicaré. Hablaré solo cuando el golpe sea mortal. Callaré mientras el mundo se agota en su ruido. Gobernaré mi vida en silencio, y tomaré lo que es mío sin pedir permiso. Este no es un canal de entretenimiento. Es un campo de entrenamiento. Suscríbete. Deja tu comentario con una palabra. Materia funcional consciente. Así sabré quién eres. Veamos el capítulo 4, la máscara que piensa. Te han enseñado que la máscara es falsedad. Que quien se esconde tras un personaje miente. Pero Maquiavelo lo sabía antes que nadie. Todo el mundo usa máscaras. La diferencia es que algunos lo hacen sin saberlo. Y otros lo hacen para gobernar. El príncipe no puede darse el lujo de ser transparente. Porque el poder no se construye mostrando la verdad interna, sino controlando la percepción externa. No importa lo que sientas.
Importa lo que el otro cree que sientes. No importa si eres justo. Importa si te ven justo. No importa si sufres. Importa si tu rostro transmite fuerza. En política, en relaciones, en supervivencia. La máscara no te separa de ti. La máscara te protege. Porque ¿quién va con la cara desnuda a la guerra? No vive para contarla. Maquiavelo no pide que seas hipócrita. Pide que seas inteligente. Que entiendas que el mundo no premia la sinceridad absoluta, sino la capacidad de adaptarte a lo que cada situación exige. Y ahí es donde aparece la máscara que piensa. No una mentira vacía, sino una armadura emocional, psicológica, simbólica. Una segunda piel que eliges usar, no para fingir, sino para sobrevivir con control. El que no sabe actuar, será esclavo de sus impulsos. Dirá lo que no debe. Mostrará su rabia cuando debe parecer frío. Suplicará cuando debe parecer indiferente. Caerá, porque creyó que ser uno mismo es siempre lo correcto. Y eso es ingenuidad. El que desee engañar encontrará siempre quien se deje engañar. Eso escribió Maquiavelo. No para incitar al fraude vulgar, sino para recordarte que las masas no buscan la verdad. Buscan seguridad, dirección, símbolos. Y tú puedes dárselos. O puedes ser devorado por quienes sí sepan hacerlo. La máscara no es falsedad. Es estrategia. Es elegir qué parte de ti mostrar. ¿Qué fragmento de tu rostro será útil hoy? ¿Qué expresión multiplicará tu valor? ¿Qué gesto infundirá respeto, calma o miedo? Los débiles lloran por autenticidad. Los fuertes crean identidades funcionales. Porque el mundo no responde a tu esencia. Responde a tu imagen, a tu marca, a tu proyección. Y quien no entienda eso, vivirá sinceramente, pero siempre abajo, siempre al margen, siempre fuera del juego. La máscara que piensa no es una traición. Es el acto más alto de conciencia. Porque solo quien ha visto su verdadero rostro puede decidir cuál rostro mostrará al mundo. El amor, cuando llega, exige desnudez, honestidad, entrega, apertura. Así nos lo han enseñado. Así nos lo venden. Pero lo que no te dicen es que esa desnudez emocional sin límites es peligrosa. No porque amar sea un error, sino porque amar sin protección es una forma de entrega que raya en el suicidio emocional. Maquiavelo no escribió sobre el amor romántico, pero entendió algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Si tú no regulas tu imagen, el otro la dominará por ti. En el amor, como en la política, la percepción crea poder. Y quien se entrega sin reservas, pronto se vuelve aquel que tiene más que perder. ¿Cuántas veces has mostrado todo? ¿Tus miedos, tus carencias, tus obsesiones, tus dependencias? Y al principio fue ternura, pero con el tiempo se volvió carga. Se volvió rutina. Se volvió saturación. Porque el amor no solo es deseo. También es juego de espejos. También es ritmo, tensión, expectativa. Y si estás siempre expuesto, si no hay misterio, si no hay pausa, la relación se oxida. El deseo se apaga. El respeto se erosiona. Ahí entra la máscara. No para mentir al otro, sino para preservar el deseo, el valor y la autonomía dentro del vínculo. Porque el amor no debe ser sumisión. Debe ser alianza. Y en toda alianza, cada parte cuida su forma. La máscara en el amor no es una trampa. Es un filtro. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo mostrar la herida y cuándo mostrar la espalda firme. Cuándo ser ternura y cuándo ser enigma. Porque el amor más fuerte no es el que lo dice todo. Es el que sabe qué decir para no perderse. Es el que cuida la imagen no para fingir, sino para no colapsar. El amor que no tiene estrategia termina dependiendo del estado emocional del otro. Y eso no es amor, es vulnerabilidad sin sentido. Maquiavelo entendería esto mejor que nadie. No se trata de amar menos. Se trata de amar con cabeza fría cuando el corazón arde. Se trata de entender que incluso el amor necesita una máscara que piensa. Porque si el amor es fuego, la máscara es el contorno que evita que lo consuma todo.
Porque si tú te diluyes completamente en el otro, ¿quién quedará para sostenerte cuando el otro ya no esté? Amar sin máscara es amar sin forma. Y lo que no tiene forma, se desborda. Y lo que se desborda, destruye. No es frialdad. Es equilibrio. Es conciencia. Es Maquiavelo susurrándote al oído. El amor es hermoso, pero no olvides quién eres en medio de él. Entremos al cierre. La distancia como forma de respeto. Hay una forma de respeto que no necesita palabras, ni gestos, ni ceremonias, la distancia. Porque cuando la proximidad desgasta, la ausencia dignifica. Y cuando la presencia ya no suma, la retirada es un acto de inteligencia. No toda distancia es desprecio. No todo silencio es desinterés. A veces, la distancia es la única forma de decir, te reconozco, pero no me voy a anular por estar cerca. Desde Maquiavelo, esa elección no es cobardía ni frialdad. Es cálculo. Es virtud. Es saber que todo lo humano, el amor, la política, la lealtad, tiene un punto de equilibrio, y quien se queda más allá de ese punto, se debilita. Retirarse no es abandonar, es proteger lo que aún queda de respeto. Es dejar espacio para que la imagen del otro no se desgaste más. Para que el recuerdo no se pudra. Para que uno mismo no se diluya en la necesidad de ser aceptado. Maquiavelo lo sabía, el príncipe que se muestra demasiado, pierde el misterio, y el que se entrega sin medida, pierde el poder. Lo mismo ocurre en el alma. Quien invade con su presencia, agota. Quien mide su cercanía, permanece. Porque el verdadero respeto no siempre se expresa acercándose, a veces se demuestra sabiendo irse a tiempo. La distancia es una forma de cuidado, de elegancia, de amor sin dependencia y poder sin abuso. Y en un mundo que grita, invade y exige afecto constante, elegir el silencio, elegir la ausencia, elegir la retirada consciente, es un gesto radical de lucidez. Si esta reflexión te golpeó más de lo que esperabas, no te preocupes, es normal. Lo verdadero no siempre calma. A veces incomoda, porque pone luz donde preferimos seguir dormidos. Este canal no busca consolarte. Busca despertarte. Aquí no vas a encontrar frases bonitas, vas a encontrar ideas que duelen, porque raspan donde hay apego, dependencia o ilusión. Si quieres seguir explorando el lado más frío, lúcido y funcional de la mente humana, desde la inteligencia artificial hasta la teoría del poder emocional, suscríbete. Aquí desmontamos el alma sin anestesia. Y recuerda, quien no sabe distanciarse a tiempo, termina sirviendo a quien ya no lo valora. No por amor, no por respeto, sino por miedo a estar solo. Y eso, para Maquiavelo, no es virtud. Es derrota. Si esto te hizo pensar, no es casualidad. La verdad incomoda, pero también libera. Y a veces, el primer acto de poder es simplemente marcharse en silencio. Suscríbete si buscas ideas que no te acaricien el ego, sino que te enfrenten con lo que realmente sos cuando nadie te ve. Acá hablamos de mente, poder, control, amor, desapego, sin adornos. Sin autoayuda. Con la frialdad que exige la lucidez. Mira los otros videos del canal. No vas a salir ileso, pero vas a salir más despierto. Y eso, hoy, ya es una forma de resistencia.